capítulo 14, verso 19 al 22, estaremos dándole lectura. Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, verso 19 al 22. Si lo ha encontrado, le voy a invitar a que se ponga en pie y me dé un fuerte amén para darle lectura en el nombre del Señor. Si a eso le llamamos fuerte, el diablo se hace, ojalá se haga el sordo. Y de lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud y habiendo apedreado a Pablo le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y permaneciendo y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Amén. Tome su asiento. En este capítulo, estos pasajes nos hablarán, nos enseñarán, nos adoctrinarán, nos animarán, nos hablarán de un hombre que a pesar de lo que pudo haber pasado, siguió y persistió predicando la palabra del Señor. Después de que Pablo y Bernabé realizaron un milagro notable en Listra, en la cual nosotros pudimos ver que algunos se convirtieron, pero la gran mayoría no se convirtió al Señor, y eso nos da a entender que los milagros no son los que salvan. Lo que salva es la palabra del Señor, es Cristo, como cantábamos, en Él está nuestra esperanza. La multitud quiere adorarles a estos hombres y sacrificar animales en su honor. Hoy veremos que esa misma multitud se volvió en contra de ellos y le apedreó a Pablo dejándolo por muerto, dice Lucas. Sin embargo, Dios no abandonó a Pablo, este se levantó y continuó predicando el evangelio. En estos pasajes veremos cómo Pablo y Bernabé respondieron a la oposición y la persecución. Y esto nos enseñará a nosotros a ver cómo nosotros responderemos, cómo aprenderemos a responder cuando algo se nos opone o cuando las cosas se nos ponen un poco difíciles. Vamos a ver la fidelidad de Pablo y Bernabé y la perseverancia que ellos tenían en su fe. Un cambio de escena casi incomprensible. No nos olvidemos lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Estaban en poco más que aclamándole, y aunque Pablo y Bernabé le habían dicho a ellos de que ellos no eran dioses, que ellos venían a predicar al Dios verdadero, al Dios que había creado todas las cosas, se los llevó a lo más mínimo, a lo más que ellos podían entender, diciéndole: ustedes tienen alimento, ustedes tienen esto, la lluvia que cae nos da alimento y tenemos abrigo en nuestros hogares. Todas aquellas cosas que ustedes tienen no lo hace Júpiter, sino que lo hace el Dios creador de todas las cosas, el que Pablo predicaba y Bernabé les enseñaba. Pero a pesar de todo eso, la multitud, dice la Escritura, después de que casi le rinden homenaje diciendo que él era un Dios, luego yace magullado bajo las piedras como el destino de aquellos mensajeros de Cristo. Y Pablo tiene que haber recordado esas palabras que le dijo, si se recuerdan en Hechos 9:16, a Ananías: yo le mostraré cuántas cosas deberá padecer por mi nombre. Cuán importante es, cuán importante que nosotros podamos también saber cuánto padeceremos por el nombre de Cristo. Y hoy vamos a aprender aquellas cosas. Amén. Verso 19 dice: pero llegaron a Antioquía, que está aproximadamente, Antioquía de Listra está a unos 215 kilómetros. Ponga en esto, porque estamos hablando de que, yo le dije la otra vez de que de aquí a Osorno estábamos en Iconio, estábamos, pero en Listra hay aproximadamente 215 kilómetros de Iconio. Y mire lo que hacen estos hombres. Iconio de Listra está a 65 kilómetros, como de aquí a Puerto Montt.
y Antioquía mucho más retirado. Y dice que unos judíos llegaron ahí. Tomemos atención, caminar casi 215 kilómetros para algo negativo, no para algo bueno. Recordemos que Hechos 13 nos habla de unos judíos de Antioquía envidiosos que alborotaron a las personas ricas de la ciudad y a los principales para perseguir y echar de la ciudad a Pablo y Bernabé. ¿Y cuál fue la envidia que tuvieron? No nos olvidemos lo que sucedió en ese tiempo. Ellos predicaron la palabra, se corrió la voz y a la semana siguiente la sinagoga estaba llena, dice la Escritura, que estaba casi toda la ciudad en ese lugar. Y a ellos les dio obviamente envidia. Nunca habían llenado la sinagoga. ¿Y qué hicieron ellos? Molestos los judíos, empezaron a hablar con los ricos y los principales de la ciudad y echaron de Antioquía a Pablo y Bernabé. Se ve que no contentos con esto, los vinieron a seguir a Iconio, donde Pablo y Bernabé enfrentaron un grupo de judíos que pusieron en contra suya a los gentiles y escapan. Los iban a apedrear, lamentablemente, estos judíos que llegaron de Antioquía iban a apedrear a Pablo y Bernabé. Y dice que se escaparon, se huyeron para salvar sus vidas y siguieron predicando la palabra y llegaron a Listra, ciudad donde se majestuó y donde se hizo aquel milagro de aquel cojo que no caminaba desde nacimiento, nos dice la Escritura. Sorprendente milagro. Se unieron dos fuerzas, Antioquía, Iconio. Los judíos de Antioquía e Iconio llegaron a Listra, dos fuerzas negativas para atacar a estos pobres hombres que iban predicando la palabra del Señor, si podríamos llamarlo así. Estos judíos no estaban de acuerdo con las enseñanzas de Pablo acerca de Jesús como el Mesías y por ello buscaron someterlo a la fuerza. Movidos por su odio y celo, se oponen al éxito del evangelio entre los gentiles. Se movieron entre el pueblo emocional e inconstante y la persuasión que los apóstoles estaban equivocados. Ellos quisieron decirle, estos hombres están predicando algo que no es correcto, algo que no es normal, algo que no está bien. En pocas palabras, ellos no aceptaban que el Dios verdadero, que el Dios creador de todas las cosas, era también para los gentiles. No nos olvidemos que ellos se habían adueñado de Dios, como que si fuera mío, mío, mío. Los judíos se creían stingy. Si lo viéramos de esa forma, que Dios era de ellos nomás y no podía compartirse este Dios verdadero con las demás naciones. Pero se habían olvidado de la gran promesa que Dios había dado en el Antiguo Testamento, que Israel iba a ser de bendición y tenían que dar a conocer a este Dios verdadero. Amén. Psicológicamente la reacción no es tan extraña como parece, pues se trata de multitudes inestables, fácilmente movidas por estímulos de orden sentimental, patriótico, material, donde muestra lo voluble que es el ser humano, y esto es muy peligroso porque esto aún ocurre en nuestras vidas y aún ocurre en estos días. Nosotros también, el ser humano, cuando veíamos anteriormente, somos de naturaleza voluble. Un día, y a veces no solo voluble, somos como de doble ánimo. Un día estamos bien y al otro día no queremos nada. Un día decimos a todo amén y al otro día nos ponemos como los más negativos. Y a veces uno se pregunta, usted mismo se pregunta, ¿qué cosa será lo que tengo? ¿Qué me está pasando? Porque a veces reaccionamos de esa forma. Un día estamos allá arriba y otro día estamos como los más miserables, como el gusano, aquel que no tiene esperanza, nos sentimos a veces. El ser humano es voluble. Somos a veces fáciles de influenciar. Somos fáciles de que nuestras emociones se muevan a mil, y cuando estamos con nuestras emociones a mil muchas veces no razonamos. Decimos que sí, pero después cuando razonamos, nos sentamos y vemos, en realidad decimos que no.
triste, pero es una realidad. Psicológicamente somos muchas veces así. En Listra muchos habían oído y aceptado la palabra de Dios, pero las multitudes que habían sufrido el desengaño de ver rechazado su entusiasmo e ignorancia al culto que querían hacer, se prestaron a los manejos de unos demagogos que supieron tocar las emociones más adecuadas para sus fines, que era influenciar a los de Listra, a los ciudadanos de Listra, para apedrear a Pablo. Estos eran como la fábula española escrita por Lope de Vega en el año 1618 del perro hortelano, que en su expresión idiomática dice ser como el perro del hortelano que no come ni deja comer. La historia, la fábula, el cuento relata la historia de un perro que cuida las ovejas y que no deja que estos animalitos puedan comer, y él tampoco come de eso. Si se usa para referirse al tipo de personas que ni hacen una cosa ni la dejan hacer a otros. Y estos judíos eran de aquellas personas que no predicaban a este Dios y no dejaban que estos hombres predicaran la palabra del Señor. Muchas veces nosotros también nos convertimos como esos perros hortelanos que no dejamos que otros crezcan y nosotros no queremos crecer. Que no dejamos que otros avancen y no avanzamos nosotros. Estos hombres estaban como aquellos hombres. El apóstol Pablo habla de esta experiencia de haber sido apedrado en sus escritos. Corintios 11:24 dice, segunda de Corintios 11:24, la Ale me dijo que sí que. Y 25 nos dice, porque era el celo, el odio de estos judíos. Mire lo que dice en segunda de Corintios. Años posteriores Pablo le escribe a los corintios y le dice, de los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado, y fue en Listra. 3 veces he padecido naufragio, y ahí empieza a hablar de todas las cosas que él vivió y sucedió y lo que pasó en alta mar. Pero mire, el odio, por eso le digo que estos eran como el perro hortelano. No comen y no dejan comer. No trabajan y no dejan que otros trabajen. No crecen y no dejan que otros crezcan. Cuidado si nosotros estamos en aquella situación, no dejando que los más pequeños puedan crecer y avanzar. Lucas nos hace notar que los judíos que habían venido con el intento de estorbar la obra apostólica tuvieron notable éxito en lo externo, en lo que se vio, en lo que sucedió, ya que persuadieron fácilmente a las personas a que apedrasen a aquel que hacía poco había llevado y habían querido adorar como un Dios. La inconstancia de los gentiles que cambiaron las guirnaldas a piedras, a pesar de los milagros y la predicación del evangelio, ellos cambiaron. No nos olvidemos que el sacerdote salió con guirnalda y un toro para sacrificar. Pero llegaron estos judíos y su percepción cambió. Y esas guirnaldas que habían tomado para dárselas a Pablo y Bernabé fueron transformadas en piedras, que persuadieron a la multitud, y después de apedrear a Pablo, es decir, le arrojaron piedras para matarlo. Es decir, nunca un apedreamiento era para asustar. Nosotros, o alguno de ustedes, a veces cuando pasa por calles donde hay muchos perros y no anda con un palo, ¿qué toman? Una piedra. ¿Para qué? Para asustarlo, ¿cierto? Y son piedras así aproximadamente. No son muy grandes, pero solamente para asustar al perro, para que el perro no se acerque. Pero estos no eran para asustar a Pablo y que no hablara más, sino que eran piedras para dañarlo, para matarlo, para que él muriera. Eso es. Veámoslo de esa forma. La lapidación era el castigo acostumbrado para aquellos que blasfemaban. No nos olvidemos que Esteban, que los judíos dijeron que él había blasfemado y murió apiedrado. Cada quien que
Debiera ser así. ¿Quién pecaba ante Dios? No nos olvidemos a aquella mujer que pillaron en el mismo acto, dice la Escritura, de adulterio. La llevaron ante Jesucristo y Jesucristo le dijo, ya, bien, tírenle piedra, apedréenla. Pero el que esté libre de pecado, ¿cierto? Dice que todos dejaron las piedras, hasta de los más grandes hasta los más chicos, porque todos habían pecado. Vete y no peques más, le dice el Señor. Dice la Escritura que lo arrastraron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Apedrearon al hombre que no les había hecho sino solo bien, y por medio de quien se había manifestado el poder de Dios. Mira a quién estaban apiedrando. No era cualquier hombre. Lo cierto es que el ataque fue feroz, tanto así que lo creyeron muerto. Después de la lluvia de piedras que debe haber sepultado al apóstol, bajo esta condición y conscientes de lo que es un asesinato de esta naturaleza podría causar, deciden arrastrarlo, ya magullado el cuerpo, fuera de la ciudad, donde lo dejaron por muerto, lo que en su intención significaba que quedara a la merced de los chacales y de los buitres que se comían la carne muerta. Pero dice la Escritura, pero rodeándole los discípulos, versículo 20, entristecidos seguramente por lo acontecido, con deseos de serle de ayuda si quedara en alguna chispa de vida. Ellos no iban pensando de que estaba vivo. Y ninguno podría pensar que él estuviera vivo. Hoy lamentablemente nosotros nunca hemos visto lo que es un apedreamiento. Pero si usted ha visto que a alguien lo han agarrado y le han dado como bomba en fiesta, que usted dice que ni siquiera un hueso le queda bueno, ve ahí a Pablo. Si usted ha visto alguna vez que a alguien le han dado una zumba, a veces nosotros por menor, por un martillazo, decimos y nos quejamos. Pero Pablo sufrió más que eso. Y si había muerto, querían darle un entierro cristiano, si él ya había fallecido bajo los terribles impactos de las piedras. Cubren simbólicamente que es proteger a su hermano en la fe. Puede entenderse que rodearon su cuerpo, no solo lo mantuvieron bajo su cobertura y protección física, sino espiritual, pues la actitud de rodear su cuerpo implica intercesión a su favor. Y es lo que nosotros normalmente hacemos cuando vamos a orar por alguien. Lo rodeamos y oramos como cubriendo e intercediendo. Es lo que sucedió en ese momento. Cuán importante es cuando estamos ahí para ayudar a nuestros hermanos, ya que la multitud lo apedreó, pero los discípulos lo buscaron. La multitud lo abandonó, pero los discípulos lo rodearon. La multitud lo creyó muerto, pero los discípulos oraron por él. La multitud no esperó verlo de nuevo, pero los discípulos lo vieron y se gozaron con él. ¿Sabe que esto nos enseña que nosotros, la iglesia, es importante? Los que conocemos a Cristo somos importantes para poder orar, para poder interceder por aquel que está pasando alguna dificultad, algún problema. La iglesia es importante. Cuando todos te abandonan, la iglesia debe estar ahí. Cuando todos hablan de ti, la iglesia debe estar para animarte, para consolarte, para ser consuelo de aquel que está desvalido, de aquel que tiene problema y dificultad. Se levantó, dice la Escritura, y entró en la ciudad. Es un momento impresionante. Pablo se levantó como nada hubiera pasado y decidió continuar con su trabajo evangelizador. Así nosotros lo leemos. El versículo en cuestión nos muestra la valentía de Pablo, a quien, a pesar de haber sido apedreado, se levantó y entró a la ciudad con la ayuda de los discípulos. Aunque algunos suponen que Pablo realmente estaba muerto y que Dios lo resucitó en ese momento, Lucas utiliza la expresión pensando. Es decir, no dijo, porque Lucas no tenía problema para decir, lo mataron. No, dice pensando. Ellos creyeron que estaba muerto. Es decir, que suponían, pero no confirmaron su muerte. Si es posible notar un poderoso milagro, aunque no fue de resurrección, que podríamos decir, pero sí de sanidad. Pues se levantó, entró a la ciudad y al día siguiente salió. Actividad que da por sentada Lucas al escribir que la realizó por sí mismo, no que lo llevaron o que lo
anduvieron paseando, es decir, en pleno uso de sus facultades físicas, lo cual resulta no otra cosa sino un poderoso milagro de Dios. Pues todo esto sucedió a escasas horas de haber sido enterrado bajo una luz de piedras que golpearon su cuerpo. Los efectos de las pedradas, como por el shock nervioso, habrá determinado meses de enfermedad. Lo que él pasó, vivió, sucedió en eso. Cuando hablamos de pedradas que él recibió, es una piedra como esta. No es chica. Y no es cuando apiedraban a alguien. Hermano Landito, párese ahí, por favor, ahí entre medio de la silla. El que le tenga ganas. La distancia en la cual apiedraban a alguien era esta. Era esta. Y las piedras que utilizaban eran de este calibre. No eran chiquititas como ustedes las que toman para los perros. Eran este tipo de piedras. No son como esas piedras llanas que ustedes usan para hacer patitos en el agua, sino que eran estas piedras. Donde una piedra de esta, la Janina está viendo si se la tiro o no se la tiro. ¿Se la tiro nomás? Mire. Imagínese, esta es una. Imagínese una multitud que salió a piedrar a Pablo. Imagínese, y usted puede decir, realmente no queda vivo. Realmente tiene que haber quedado con varios. Siéntese nomás, Blandito, si no le voy a tirar la piedra. Es para que veamos que aunque hayan pensado que estaba muerto, que no haya muerto y no haya sido resucitado, es un milagro. Es un milagro que él se levantara. Es un milagro que él se pusiera en pies, que caminara y aún más que decidiera seguir adelante predicando el Evangelio. Pregunta hacia nosotros, como decíamos el jueves. ¿Cuántos de ustedes han recibido una piedrada como esta? Por mucho menos nos decaemos. Por mucho menos ya no queremos seguir. Por mucho menos ya no queremos servir a Dios. Por mucho menos nos empezamos a quedar en nuestros hogares. Imagínense 100 piedras de estas sobre su cuerpo. Y la distancia no era poca, es decir, no era mucha, era bastante poca. Porque dice que lo arrastraron, él ni siquiera se arrancó. Ni siquiera se arrancó, leamos bien. Dice que ni siquiera no se pudo arrancar, que cayó ahí, donde recibió esas piedradas. Y usted sabe, yo no sé si usted vio hace poco un video que mostraron de un hombre que golpea a otro hombre que supuestamente era periodista y que le estaban pagando por a este periodista para que hablara bien de Jadwe, algo así era la trama, el cachucheo que estaban teniendo entre las farándulas. Y le va a golpear a este periodista y el hombre se cae, estaba de azul. Y cuando se cayó, ¿qué hizo? Aprovechó de rematarlo, de darle en el suelo. Porque cuando alguien se cae, cuando alguien está peleando y se cae la persona, no espera que se pare. ¿Qué hace? Sobre la misma se le abalanza y le pega. ¿O no es así, hermano Esteban? No que él haya peleado, sino que es en la parte de artes marciales es donde se aprovecha. Cuando la persona se cae, y todos los que hemos peleado alguna vez en la vida pasada, era en el momento en que la persona se caía, nos abalanzamos y nos íbamos con todo. En las veces que uno tuvo que pelear, porque las pocas veces que, gracias al Señor, me sacó de ahí. Y le decía yo al David ayer que no, todavía no nacía el hombre que me haya pegado.
No es para que ustedes me esperen después afuera. No, y con eso tengo una experiencia que cuando comenzamos nuestro ministerio, disculpe que me salga, pero me hice acordar de cuando estaba a la reja y un hombre quería pegarme y por la hora yo le dije, ya, pues pégame. Si quieres pegarme, pégame. Pero cada golpe que me des te quiero decir que Dios te ama. Que Dios te ama. Que Jesús murió por ti. El hombre tenía la mano así, la pastora sentada en el auto, toda asustada, llegó el hermano Freddy, yo pensé que me iba a defender, el hermano Freddy castrito, como se recuerdan los más antiguos, no pasó nada. Y el hombre ahí y no podía pegarme, porque el Señor estaba en ese momento, es decir, confiado yo en Él. Y si me pegaba, por el Evangelio iba a asumir nomás. Estaba dispuesto, pero Pablo también estuvo dispuesto. ¿Cuántos de ustedes están dispuestos a poder ser apedreados? Y dice la Escritura que después que recibió todo esto, que de este grosor eran los camotes que él recibió. No nos olvidemos que cuando una piedrita chica no hay necesidad de sacarse la ropa. Y a Esteban se sacaron la ropa, dice, para que pudieran tirar mejor las piedras. Imagínense en esta situación. Y dice la Escritura, verso 20, y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Como si nada. Como si nada. Oye, te azotaron, te golpearon, te tiraron piedras. Caíste, quedaste como muerto, te tiraron para afuera, te arrastraron porque pensaron que estabas muerto, para que te comieran los chacales, los buitres, para que te hicieran, y si no es porque te rodean los discípulos. Pero él sale, al día siguiente salió junto a Bernabé a la ciudad de Derbe, para continuar su labor evangelizadora. A pesar de los riesgos y las dificultades que le seguían, 40 kilómetros separan a Listra de Derbe, a través de un camino escabroso que le llevaba a los confines de la provincia romana, entre medio de las montañas. Él tuvo que llegar, caminar 40 kilómetros para llegar a predicar. Esto nos enseña una importante lección. No debemos de fallecer en nuestra labor evangelizadora, a pesar de las dificultades que puedan surgir. La perseverancia y la determinación son valores fundamentales para el cristiano, y en momentos difíciles es importante recordar que somos más que vencedores en aquel que nos amó. La fortaleza física de Pablo después de haber sido apedreado no fue casualidad, fue el resultado de su fe y su entrega al trabajo del Señor, y que lo tenía impregnado en su corazón. Yo tengo que seguir, a pesar, no me mataron, yo sigo predicando la palabra del Señor. No me callaron la boca, yo sigo hablando de Cristo. Cada uno de nosotros enfrenta diferentes tipos de dificultades en nuestras vidas, ya sean físicas, emocionales, mentales o espirituales. La historia de Pablo nos enseña que aunque la adversidad puede ser difícil, no debemos renunciar a nuestra labor cristiana. No debemos dejar de predicar la palabra del Señor. No debemos callar nuestra boca, a pesar de que la oposición se levante. Aunque te digan que ya no, tú sigue predicando la palabra de Dios. No has recibido ningún camote, ninguna piedra, así que sigue predicando. Has tenido problemas, has caído, has tenido dificultades, sí, pero levántate y predica la palabra del Señor. Debemos tener la misma determinación de Pablo y seguir adelante, confiando en que la fuerza y la sabiduría para superar problemas no proviene de nosotros, proviene de Dios. Si nos encontramos en una situación difícil, podemos orar fervientemente como los discípulos y pedir ayuda de nuestros hermanos en la fe. Además, podemos leer y estudiar las Escrituras, buscando la inspiración y ánimo en momentos de incertidumbre. Derbe, mire lo que sucedió a pesar de todo lo que le había pasado. Nosotros normalmente cuando nos va mal pensamos que siempre nos va a ir mal. ¿Quién no ha pensado de esa forma? A veces vamos a pedir trabajo, vamos a un lugar, nos dicen que no, nos vamos al otro, no, ¿y para qué voy a ir? No falta el de nosotros, ¿y para qué voy a ir si me va a ir mal? Vamos a tocar una puerta, no, no hay ayuda. Vamos a tocar otra, no hay ayuda. No, llamamos por teléfono, no, no hay ayuda. ¿Y para qué voy a llamar si sé que me va a ir mal? Somos pesimistas nosotros. Nos gusta ser pesimistas o negativos. Pocas veces actuamos de una forma positiva. Ya no importa, me fue mal, pero en la otra me va a ir bien. Y Dios va a abrir la puerta. No pensamos de esa forma. Pero Pablo tenía el Espíritu Santo.
con Él. Porque Derbe es la primera estación misionera de donde los dos apóstoles parten sin ser arrojados con violencia. No los echaron. Pudieron predicar. Habrá llegado con cicatrices, magullado, con... Nosotros nos pegamos y se nos hace un chichón, un moretón, imagínense. Más de 100 pedradas. Y dice el verso 21, dice, y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, Derbe es la última ciudad del itinerario de esta primera etapa del viaje o del primer viaje misionero que hace Pablo. Predican incansablemente hasta consolidar un nutrido número de discípulos, lo cual debió llevarles algunas semanas de arduo trabajo. Y de hacer muchos discípulos, dice la Escritura. No olvidemos que hacer discípulos significa más que simplemente evangelizar a alguien. Implica enseñarle a la persona los principios y valores del Evangelio y guiarla en su caminar con Dios. Los discípulos son aquellos que han decidido seguir a Jesucristo y aplicar sus enseñanzas en su vida diaria. Eso es ser un discípulo. Amén. Y eso es lo que estamos cada uno llamados a hacer y lo que aprendíamos o recordábamos este jueves en el estudio bíblico, que lo encontré maravilloso, donde Dios nos llevó y nos hizo ver que muchas veces decimos ser lo que no somos. Así que invito a los que no pudieron estar a que vengan los jueves a aprender más de la palabra del Señor. Dice que volvieron a Listra, Iconio y Antioquía. Terminada la evangelización de Derbe, Pablo y Bernabé deciden volver sobre sus pasos por la misma ruta que hasta aquí han llevado, con el propósito de robustecer las comunidades fundadas y darles cierta organización. Es importante regresar y visitar a los nuevos creyentes. Cuando usted predique es importante que usted vaya y los vuelva a visitar, vuelva a hablarle, porque necesitan apoyo y guía en su caminar con Dios. La vida cristiana no es fácil y puede ser difícil para los nuevos creyentes adaptarse a ella. Al visitarlos y acompañarlos podemos motivarlos a seguir creciendo en su fe y ayudarles a aplicar los principios y valores del Evangelio en su vida diaria. Quizá alguno extrañe que se atrevan a volver por la misma ciudad. Quizá uno podría decir, pero si allá los apiedraron, ¿para qué se devuelven por ahí? Siendo así que de muchos de ellos se hubieran ido saliendo huyendo. Pero tengamos en cuenta que el verdadero apóstol, el verdadero discípulo, no rehuye del peligro cuando se tiene amor por las almas. El verdadero hombre de Dios, el verdadero cristiano, la mujer cristiana, no rehuye, aunque le haya ido mal. Insiste, porque uno ve el alma que se está perdiendo. Cuando llegamos acá, nos dijeron no vayamos a tal lugar porque está lleno de brujos. ¿Qué me importan los brujos?, dije yo. Dios no me mandó a pelear con los brujos, pero si había una necesidad en ese hogar que querían que ellos fueran, yo iba. Yo iba. Amén. Y varios de ustedes me acompañaron en algunas oportunidades donde Dios obró. Amén. La frase volvieron a Listra no parece tener mucha profundidad hasta que nos damos cuenta que ese es uno de los lugares donde Pablo recibe al principio una gran bienvenida como si fuera una divinidad. Luego viene un rechazo brutal que termina con apedreamiento. Como nos cuesta a nosotros volver al lugar, a la iglesia, la organización, lugar de trabajo, donde hemos sido aceptados y luego rechazados y experimentado el apedreamiento espiritual de la incomprensión. Pero el apóstol sintió que tenía que volver a ese lugar donde fue maltratado y donde casi pierde su vida. Listra es entonces, en cierto sentido, un símbolo de un lugar de rechazo, incomprensión y sufrimiento. Todos tenemos un Listra en nuestras vidas. Lugares que no nos gustaría volver o cosas que no nos gustarían volver a pasar o situaciones que no nos gustarían poder vivir. Pero ellos al volver a Listra están diciendo, nosotros no nos importan aquellas cosas, nosotros vamos a hacer la obra de Dios. La razón por la que eligieron esa ruta de regreso es significativa. Podían haber hecho el viaje mucho más directo atravesando la cordillera del Tauro por Cilicia y bajando luego a Siria.
Dado que hacía muy poco tiempo que las congregaciones se habían establecido en esas ciudades, era importante que recibieran más enseñanza y orientación en cuanto al Evangelio y que se les ayudara a resolver cualquier problema que pudiera haber surgido. Ese es el motivo por el cual ellos volvieron, por el cual no les importó volver donde habían sido apedreados. Verso 22 dice, confirmando los ánimos de los discípulos. La labor misionera es una tarea importante en la vida de todo cristiano. Al igual que Pablo y Bernabé, debemos estar dispuestos a compartir el Evangelio con aquellos que aún no lo conocen y a ser discípulos de Jesucristo. Esto significa que no solo debemos anunciar el mensaje de salvación, sino también estar dispuestos a enseñar y guiar a los nuevos creyentes en su camino de fe. Esta no es una obligación solo del pastor o de los jefes de cuerpo, sino que todos somos llamados a ser nuevos discípulos y enseñarles lo que hemos aprendido. La palabra confirmado en griego es epiterizo, que significa confirmado, significa establecer, fortalecer, hacer firme. Esto es muy importante en el Evangelio, no es solo convertir a mucha gente, es indispensable fortalecerla y confirmarla a los nuevos hermanos. Es importante que nosotros debemos confirmar, debemos fortalecer, debemos animar a aquellos que se están quedando, a aquellos que no tienen el conocimiento que por misericordia tú y yo a lo mejor podemos tener. Es importante hacer discípulos, enseñar la palabra del Señor. Sin embargo, Pablo y Bernabé asumieron la responsabilidad de animar a los nuevos creyentes, no importando cuán inconveniente e incómodo resulte la tarea. No debemos descuidar el apoyo que necesitan los nuevos creyentes, a quienes les hace falta nuestra ayuda y nuestro estímulo. Para Jesús no fue conveniente ni cómodo ir a la cruz en nuestro lugar, pero Él lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Si hay alguien que se ha entregado aún más, no solo fue Pablo, sino que Cristo murió por amor a cada uno de nosotros. Por eso es importante tomar nuestra cruz y ser discípulos de Cristo. Dice la Escritura que exhortándoles a que permanecieran en la fe. La fe aquí puede escribirse con mayúscula por tratarse de la totalidad de la doctrina cristiana en la que los hermanos habían de perseverar a pesar de la presión de muchas tribulaciones. La fe consiste en decir sí a Dios. Y es difícil perseverar en ella en un mundo que una y otra vez te invita a decir que no. Cada vez aparecen más cosas que nos envuelven para apartarnos de la fe más que a seguir la fe. Consideremos que los discípulos que habitaban en esas regiones enfrentaban una situación muy difícil. Eran los primeros cristianos en esos lugares. Sus costumbres, su fe eran consideradas como algo extraño y con frecuencia era objeto de burlas y de persecución. No tenían Biblias, no habían recibido cursos, su fe era apenas como una plantita recién nacida enfrentando el ventarrón y el sol abrasador. Y así Pablo los exhorta a permanecer, a que estén firmes, a consolidar su fe. A pesar que no habían escrito, y la ventaja que tiene usted y tengo yo hoy en día, que tenemos una Biblia a la mano. En sus hogares a veces hay más que una Biblia. Ellos no tenían, solamente tuvieron aquellos discípulos que pasaron y les predicaron. Y después tuvieron que salir. Y en esa, Pablo les anima a que permaneciesen en la fe. Aprovechemos, amados hermanos, la oportunidad que tenemos de aprender. Porque en los tiempos difíciles, complicados, es la palabra la que nos va a sostener, la que nos va a ayudar y nos va a fortalecer. Y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Los nuevos cristianos necesitaban comprender que su fe no les iba a librar de ser perseguidos. Pablo es totalmente honrado con la gente que había decidido convertirse al cristianismo. Les decía francamente que tendrían que entrar en el reino de Dios atravesando muchas aflicciones.
La entrada al reino de Dios era una puerta muy angosta y difícil. El reino de Dios era un concepto judío que se usaba muy poco entre los gentiles. Ellos no lo conocían. Pero Pablo les dice, ¿saben qué? Para que ustedes puedan entrar en el reino de Dios, van a tener que pasar tribulaciones. Era franco, era directo. Hoy a veces queremos darle la vuelta, no, ven a Cristo y es color de rosa. No, no es así, el evangelio es difícil, es complicado. Al finalizar el sermón del monte, Jesús explica en Mateo 7, 13 y 14, dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición. Y muchos son los que entran por ella, porque estrecha es la puerta, angosto, es decir, difícil el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No es fácil, es difícil. Tal como lo hizo Jesús con los discípulos, Pablo anuncia que las dificultades no son la excepción, sino más bien la regla que debe enfrentar aquel que quiere entrar en el reino de Dios. Y esto no se refiere al momento de morir. Entrar en el reino de Dios significa entrar en la dinámica del reino, que es el amor, el perdón, la verdad, la justicia, la paz. El que se atreve a vivir esto en un ambiente que promueve lo contrario, enfrenta muchas tribulaciones. Donde tú vayas y promuevas estas cosas que son del reino de Dios, la verdad. ¿A cuántos no les gusta mentir? Y aún nosotros a veces mentimos. Pero la verdad, pocos la quieren aceptar. Incluso aún nosotros a veces no aceptamos la verdad. Y cuando se nos está hablando, podemos hasta orar para que nos hablen de la verdad, pero muchos de nosotros a veces no la aceptamos y no la queremos recibir. Justicia. Cuando nosotros vemos algo que es injusto, debiéramos implantar la justicia de Dios y no callarnos ante las injusticias que se cometen. Pero hoy en día la sociedad, ¿qué te dice? No te metas, ¿para qué te metes? No te vayas a meter en problemas, mejor no digas nada si tú viste. No, Dios nos llama a ser justos y andar en justicia. Tener paz, perdonar, que es algo que cuesta. Que muchas veces nosotros decimos, yo no siento de perdonar. El perdonar no es un sentimiento, no es una emoción, es un mandato de Dios. Es un mandato de Cristo, debemos perdonar porque Él nos perdonó primero. Pero nosotros los muy patudos no queremos perdonar. No, pastor, cuando yo sienta de perdonar, voy a perdonar. Pero como no he sentido, no perdono. Le pido perdón al Señor. Total, Él me conoce. Sabe cómo soy. ¿Y qué soy? Soy un pecador. Un falto ante Dios. Pedro dice, en 1 Pedro 4, 12 al 14, dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña aconteciera, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperiados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, es decir, está en vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros Cristo es glorificado. ¡Qué maravilloso! Y aquellos que dicen, no, si los cristianos somos hijos de Dios y no podemos pasar problemas, dificultades. Es mentira, la Escritura nos lleva a eso. Vamos a padecer, pero cada vez que padezcas por el nombre de Cristo, tu vida y mi vida se está acercando más a ese reino de Dios que Pablo les dice, para entrar en el reino de Dios, por muchas tribulaciones, es necesario que pases
La frase que debemos pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios, a primera vista puede parecer desalentador y pesimista, porque tendríamos que enfrentar tantas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Sin embargo, la verdad detrás de este versículo es profundamente esperanzadora y alentadora para cada uno de nosotros los cristianos. Las tribulaciones mencionadas en el versículo no tienen que ver con castigos divinos o sufrimientos innecesarios que a veces pasamos por nuestra propia culpa, que a veces vivimos porque no queremos cambiar o no queremos doblegar este corazón que este sí que es duro, hermano Juanito. Más que la tapa de la Biblia, esto sí que es duro. Y a esto a veces se asemeja nuestro corazón, que muchos dicen que es como el puño de una mano. Esto es nuestro corazón y a veces está duro, difícil de perforar, de que algo se incruste aquí. Y a veces nos ponemos como este corazón duro, como una piedra que nada puede entrar. Hagamos que Cristo, que la palabra de Dios entre en este corazón. Las tribulaciones mencionadas, como les dije anteriormente, no se refieren a los sufrimientos o a un castigo divino. Al contrario, se refiere a las pruebas y dificultades que enfrentamos en la vida como resultado de nuestra fe en Dios. La realidad es que vivimos en un mundo caído, lleno de dolor y sufrimiento. Como cristianos, nuestra fe puede ponernos en desacuerdo con este mundo y hacer que enfrentemos oposición y dificultades. Muchas veces los lazos familiares y sociales se rompen, se pierde el empleo, hay toda clase de calumnia que soportar y los que sufren tales cosas necesitan de mucho aliento. El cristiano no debe quejarse cuando sufre por Cristo, sino que debe entender que tales experiencias son normales para cada uno de nosotros, los que decimos ser cristianos. Sin embargo, estas tribulaciones no son en vano. A través de ellas Dios está refinando nuestro carácter y preparándonos para su reino. La perseverancia y la confianza en Dios que desarrollamos a través de las dificultades nos hacen más fuertes y más capaces de perseverar en nuestra fe. Lo único que nos mantendrá es el amor, es la confianza en este Dios poderoso. La verdad que debemos pasar por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios es una poderosa lección para los cristianos de este tiempo. Nos recuerda que aunque nuestras vidas puedan estar llenas de dolor y sufrimiento, Dios está presente y trabaja para nuestro bien. Cada vez que sucede algo, cada vez que pasamos tribulaciones, siempre será para que este corazón no se enorgullezca y dependamos cada vez más de Dios. Como cristianos debemos ser conscientes de que nunca estaremos completamente aislados de las dificultades, pero también debemos ser alentados por la promesa de que Dios está con nosotros en todo momento. Al permanecer en la fe y confiar en Dios podemos superar cualquier obstáculo que se nos presente. En lugar de huir de las dificultades, debemos abordarlas con valentía y confianza en Dios. Al hacerlo podemos encontrar una paz profunda y duradera que trasciende todas las circunstancias. Pablo dice en Romanos 5, 2 al 5, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Este hombre que había sido apiedrado, que lo echaron, que lo persiguieron, está diciendo que se gloría en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y la paciencia prueba. Y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. ¡Qué maravilloso! ¡Qué espectacular cómo este Pablo alienta! Cómo anima, cómo fortalece, cómo consuela. Cómo nos dice que a pesar de la tribulación, de lo que padezcamos, Dios estará con nosotros. Un pastor dijo una vez, un publicista le dijo, ustedes a los evangélicos les hace falta una campaña agresiva de publicidad para conseguir adeptos. Promocionen lo bonito, las frases bíblicas más conmovedoras, los milagros de Jesús, el cielo y la vida eterna y verán cómo se llenan las iglesias.
Y hoy día pasa eso en muchas iglesias que hacen esto. A lo que este pastor respondió es que seguir a Cristo no es pura miel sobre hojuelas. Él nunca prometió semejante cosa. Prometió una maravillosa recompensa, que es la vida eterna. Pero advirtió que enfrentaríamos dificultades, persecuciones, incomprensión, etc. Jesús nunca le adornó la vida a nadie. Presentó las cosas tal como son. Y eso espantó a muchos que lo abandonaron. Pero los que se mantuvieron fiel a Él lo fortaleció extraordinariamente. ¿Se recuerdan cuando en el capítulo 6, si es que no me equivoco, de Juan, cuando Pedro hace esa tremenda declaración que en él era Él, y le dicen, dura es tu palabra, dura es tu palabra. Y se fueron muchos de los que lo seguían. Y Jesucristo se da vuelta y les pregunta, ¿ustedes quieren irse también? ¿Usted quiere irse también? Y Pedro va y se levanta y dice, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? ¡Qué maravilloso! Hermano, te puedes ir de aquí de la iglesia. O no puedes seguir a Cristo por diferentes situaciones. Pero ¿a quién vas a ir? ¿A quién vas a ir? ¿Quién es el único que te ofrece vida eterna? No es Cristo. A pesar de lo que puedas vivir, de lo que pueda estar pasando, persiste. Sigue firme. En los relatos de los hechos que hemos visto, que nos hemos demorado bastante y todavía nos falta bastante, los discípulos enfrentan amenazas, regaños del Sanedrín, órdenes de no seguir predicando, cárcel, azote, etcétera, y lo que le piden al Señor no es que los libre de eso como muchos de nosotros le pedimos al Señor, sino que les da valentía para enfrentarlo. Hechos 4:29 nos dice, y ahora, Señor, mira sus amenazas, concede, ellos estaban orando, concede a tus siervos que con todo de nuevo, con más poder, con más valentía, con más fuerza, hablen de tu palabra. ¿Cuáles son nuestras oraciones? ¿Qué es lo que nosotros le pedimos al Señor? Señor, sácame de trabajo porque estoy con puros inmundos paganos que hablan de la cintura hacia abajo. Eso es lo que nosotros a veces le pedimos al Señor. Le decimos, Señor, ya no quiero estar en este trabajo. Mira cómo hablan, mira cómo se refieren. No te respetan. Ahí es donde Dios te quiere para que tú seas luz. Es ahí donde Dios quiere que nosotros estemos, pero que nosotros, Señor, por favor, cámbiame de trabajo, ábreme puerta en otro lado. Lea la oración que hace el Señor en Juan 17. Señor, te pido que no los saques del mundo, sino que los libres de la tentación. Somos luz. Tenemos que estar en medio del mundo. No hacer lo que el mundo hace, sino que hacer lo que Cristo nos manda hacer. La persecución y las dificultades son inevitables en la vida cristiana. Al igual que Pablo, usted hoy día se va a ir lamentablemente con una muy mala noticia. Una pésima noticia que su pastor le va a dar. Vamos a tener tribulaciones. A lo mejor se va a ir triste. No es alentador, pero es inevitable. En la vida cristiana, al igual que Pablo, debemos estar dispuestos a enfrentar la adversidad con la certeza que Cristo ya ha vencido y que nuestra recompensa es eterna. A pesar de que vamos a vivir dificultades, esto es lo bueno, esto es lo maravilloso. ¿Vamos a padecer? Sí. ¿Vamos a tener tribulaciones? Sí. Pero ¿sabe qué? No va a estar solo. No va a estar solo. Cristo estará con nosotros. Amén. Y esto es alentador porque el Dios creador de todas las cosas estará con nosotros. Esto nos inspira a ser fieles y perseverantes en nuestra fe y a confiar en que Dios siempre está con nosotros. Es importante destacar que aunque Pablo sufrió un ataque violento, él no respondió con violencia, no buscó venganza contra sus agresores, sino que siguió adelante con su misión. Este ejemplo nos enseña que debemos responder a la adversidad con fe, amor, humildad, al igual que lo hizo Jesucristo. Nuestro llamado como cristianos no es solo a recibir la salvación, sino también fortalecer a otros en la fe. El discipulado es esencial para la vida cristiana
y debemos estar comprometidos a enseñar, alentar y edificar a otros en su caminar como Cristo. A perseverar en nuestra fe, enfrentando los desafíos y oposiciones en nuestra vida cristiana. Seamos fieles a nuestro llamado y propósito en la vida, incluso cuando enfrentemos oposición y desafío. Nunca dejemos de confiar en que Dios siempre estará con nosotros. Incluso en los momentos más difíciles, amada iglesia, valoremos la importancia de la iglesia, el congregarnos y el apoyo que esto nos da en la vida cristiana. Nunca miremos en menos la iglesia. Vamos en un camino de perfección, de santificación, donde a diario nosotros nos equivocamos, incluso yo como pastor me equivoco, pero nunca con la intención de querer herir o dañar a alguien, sino que siempre con la intención de querer edificar y construir. Por eso nunca te alejes de la iglesia, nunca te apartes de la iglesia. Ten personas que puedas confiar y contarle a veces tus problemas para que puedan orar por ti, interceder. Y si a lo mejor ni siquiera quieres contar, solamente pide que oren por ti para que nos fortalezcamos. Pablo tuvo ese resguardo, como lo hemos visto en estos versículos. Tuvo un grupo que después de que fue apedreado, lo fue a confortar, fue a orar, lo rodeó, pidió a Dios. Y en un momento se levantó y volvió a entrar a la ciudad. A lo mejor esos mismos, si fuéramos nosotros, le hubiéramos dicho, no, Pablo, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo te le ocurre entrar de nuevo a la ciudad? Te van a apedrear de nuevo. A lo mejor hubiéramos dicho eso. Pero ellos entraron con él. Y al día siguiente él salió. Pero Pablo, ¿cómo voy a ir a predicar a Denver? Mejor ándate para tu casa. Ándate a Tarso, ahí estás tranquilo. ¿Qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que nos mueve al servir a Cristo? ¿Tenemos pasión, anhelo por las almas que se están perdiendo? Amada iglesia, los animo a seguir adelante. No dejemos que la oposición nos detenga sin importar los obstáculos que enfrentemos. Si estás siendo desafiado en tu caminar cristiano, recuerda que Dios te respalda. Mantén tu mirada en Él, redirige tu vida hacia su voluntad y sobre todo continúa proclamando su mensaje de amor y de salvación. Dios está con nosotros. Dios no nos abandona. Dios siempre estará en nuestras vidas. Nosotros a veces lo alejamos, pero Dios siempre está ahí, golpeando nuestro corazón, queriendo tener intimidad con nosotros. No rechaces, no rechacemos la voz del Señor. Amemos la palabra que el Señor nos da. Queramos ser discipulados, queramos aprender, no para ser mejores que otros, no para ser la iglesia que más sabe, sino para poder edificar a otros que se están perdiendo. Amén, póngase de pie.